de noticias de lo que se viene para el próximo año y al respecto al finalizar. Entonces, Alejo, el espacio es tuyo. Buenos días, ¿se escucha bien? ¿Creen que es necesario el micrófono? Sí. ¿Lo hablas así? Bueno, primero gracias, como les decía ahorita, por acompañarnos. Para nosotros es importante hacer las rendiciones de cuentas y ojalá hacerlas en espacios distintos a lo que estamos comúnmente acostumbrados. Esto lo hacemos mucho con la ciudadanía, uno a uno, en la calle, en los semáforos, vamos a las universidades, a algunos colegios, vamos a lugares que hemos recorrido por muchas veces, desde la primera campaña en su momento a la alcaldía, como lo que es la Pala o la plaza de mercado. Y eso hemos buscado hacer durante este receso, también visitando municipios. Este viernes, desde mañana, vamos a Guática y a Belén de Umbría. Y hoy con ustedes, que nos parecen muy importantes, porque ustedes son actores que nos ayudan a compartir aquello que estamos haciendo, a replicar, a masificar aquello que estamos haciendo. Yo quiero que esto sea más participativo, que yo acá contarles un montón de cosas. Creo que varios de ustedes me enviaron este boletín que resume exactamente, o Mónica les va a enviar este boletín que resume exactamente las leyes que hemos aprobado, que resume los proyectos estratégicos que hemos acompañado, que indica también a qué le hemos hecho control y vigilancia. Yo voy a comenzar por Risaralda. Quiero aclarar varias cosas que me parecen valiosas. En Risaralda tenemos activa la bancada parlamentaria. En general, 4 o 5 de los 6 congresistas del departamento nos reunimos en la bancada parlamentaria y de manera independiente actuamos en cosas en Bogotá. De alguna manera es fundamental ese trabajo articulado de los congresistas para sacar adelante proyectos en el presupuesto nacional, para continuar con temas que nos parezca relevantes para la región. Desde la bancada parlamentaria trabajamos en conjunto en la inclusión de temas de Risaralda en el Plan Nacional de Desarrollo. También trabajamos en conjunto para que continúen proyectos en el presupuesto de la Nación. Vimos en riesgo, por ejemplo, la continuidad del hospital de cuarto nivel. No sé si ustedes recuerdan, cuando salía la gobernación anterior, debido a que no habían tenido conclusiones en los estudios y diseños del hospital o de la clínica, porque no había uniformidad de criterio en cuál era el tipo de sismorresistencia que debía aplicarse como un componente técnico. Eso fue retrasando el inicio de la licitación y de la obra y generó que un primer desembolso de 200.000 millones de pesos que había recibido la gobernación no se ejecutara, como decía el convenio, en un 60% como mínimo para recibir el del año siguiente. Al no recibirse el del año siguiente, está empezando a enredar este proyecto. Este proyecto tuvo un primer dificultad por una demora o un retraso en lo territorial y nos unimos toda la bancada. Es un proyecto muy grande, no Alejandro García, no solamente los senadores, no Diego Patiño, no Aníbal, no Alejandro, nos unimos toda la bancada para defender el presupuesto del hospital de cuarto nivel o de alta complejidad, que no solo le prestará un servicio a Risaralda, sino que será importante para toda esta región, para alrededor de 2,5 millones de personas donde se prestará ese servicio. Esto lo pongo como ejemplo de dos cosas. Uno, la importancia de pasar la página de la discusión política y territorial o las diferencias políticas que a veces tenemos nosotros cuando es la contienda electoral y saber trabajar en conjunto. Y la importancia de articularnos con las entidades territoriales y de que las entidades territoriales asuman con responsabilidad la ejecución de los recursos con transparencia y con eficiencia. Cuando hay fallas en la eficiencia, como le estaba pasando con el hospital de cuarto nivel, eso podía enredar el proyecto. No por falta de gestión nacional, no porque el gobierno nacional no estaba en contra del proyecto. El proyecto ya tenía un COMPES y un CONFIS, debían cumplirlo. Ya lo hemos incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, ya tenía presupuesto asignado. Pero, ¿qué fue lo que empezó a suceder acá? Fue un retraso en la ejecución del proyecto que empezó a servir de excusa
para poner en duda el mismo o evaluarlo o reevaluarlo a nivel nacional. Entonces acá tenemos que trabajar articuladamente a todos los actores. Todos los actores también trabajamos, por ejemplo, y hay una foto de los 4 representantes, Aníbal, Carolina, estaba yo también, estaba Diego, reunidos con el viceministro de Aguas para trabajar el tema de la petarda. Pero es un ejemplo también de los retos, y aunque eso para nosotros ha sido priorizado, cuando llegó el nuevo alcalde, desconoció el trabajo que se estaba haciendo desde la bancada, trajo un senador de afuera, empezó a trabajar las cosas y nosotros quedamos como sin trabajo o qué seguimos haciendo. Entonces es muy importante también garantizar esa articulación entre las entidades territoriales y nosotros para los proyectos. Con estos ejemplos voy a anunciar los proyectos más importantes en los que hemos trabajado, tanto individualmente como desde la bancada. 1. Hemos trabajado de manera significativa por el CIBI, el Centro en Biodiversidad o Investigación y Biodiversidad que va a haber en Dos Quebradas. Es un proyecto que viene de antes de que nosotros llegáramos, pero hay que construir sobre lo construido y continuar que esto salga adelante. Esto es relevante para el municipio industrial de Risaralda, que es el cuarto del eje cafetero, porque le aporta espacio público y no solamente será reconocido por el tema industrial, sino también por su tema en ciencia, en biodiversidad, en investigación, en llevar colegios allí, en que sea un espacio de encuentro de la ciudadanía, y le hemos apostado a ello. Esta semana justamente aprobamos en un OCAT en Ciencia y Tecnología una adición de recursos para continuar con el proyecto y que el proyecto avanzara. En eso estuvimos muy articulados con la Gobernación de Risaralda, con la Universidad Tecnológica de Pereira, para que esto saliera adelante. Hemos trabajado desde la comisión para que se destrabara la doble calzada, la Romelia, el Pollo y todo lo que tiene que ver con el programa Vías del Samán. El programa Vías del Samán o Risaralda tiene varias concesiones viales muy importantes. Está la de Pacífico 3, está la de Autopista del Café, que presenta una IP que hemos buscado que haya mejores inversiones para nosotros, y está la que llamamos el programa Vías del Samán, que es operado de manera pública. Esto tenía unos retrasos. Hubo retrasos de más o menos 3 años porque no había recursos del gobierno ni podía acceder a recursos de financiación con Findeter para comenzar las obras. Nosotros lo que buscamos hacer fue destrabar desde la Comisión Sexta este programa, garantizando la financiación por parte de Findeter y garantizando el inicio de las obras. ¿Con qué iniciaron en Risaralda? Con la intersección de Galicia y también vamos a iniciar muy prontamente con la doble calzada de la Romelia al Pollo, con el tramo que tiene que ver entre Belmonte, la rotonda de Belmonte, como se va así hacia Dos Quebradas. Esto tiene como 4 o 5 tramos. Realmente hay un reto en el programa Vía del Samán. Le metimos más cosas de obras de lo que plata genera el peaje. Entonces el programa va a requerir recursos del presupuesto general y otra forma de financiación para poder terminar estas obras. Acá hay obras muy importantes para el departamento, como lo de la doble calzada La Romelia al Pollo, que está buscando el gobernador que quede incorporada su terminación en una bolsa de recursos en caso de que el gobierno nacional a través de ANI decida aceptar la propuesta de IP. Incluye algunas intersecciones viales en el tramo de allí hasta Cerritos, lo que tiene que ver con la vía Cerritos, e incluye la doble calzada de Cerritos a La Virginia, que para mí es de las más importantes y la que en este momento está terminando el estudio para actualizar el valor y para luego sacar la ejecución que yo hoy veo que tenemos un reto como territorio. Yo hoy les digo, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, lo que tiene que ver gobernación, alcaldías de Pereira, Dos Quebradas, incluso La Virginia, y representantes y senadores de este departamento, para que logremos asegurar los recursos para tener este programa terminado y concluido, porque hoy el programa está desfinanciado. Hoy el programa de Samán, los 600 mil millones de pesos no alcanzan. Ya el último presupuesto de la doble calzada, la Romelia el Pollo, supera los 700 mil millones de pesos. Entonces, habrá que mirar cómo se gestiona en el tramo o en el lapso de este tiempo recursos para ello.
¿Qué logramos en el último consejo directivo? Que metieran los peajes de Río Frío, del Valle y de Toro al programa, ya no los administrara en vías, se los llevara a un recurso nacional, sino que con eso pudiesen mejorarse unas vías en el Valle y eso libera recursos del peaje de Cerritos 2, que es el peaje que administra Vías del Samán y podrá de pronto tener un poco más de recursos a futuro nosotros para Risaralda. También desde la comisión hemos buscado mucho que el gobierno mejore la vía de Pereira-Quibdó o de Risaralda-Chocó, puntualmente el tramo de Pueblo Rico, que tiene varias dificultades. Han asegurado y anunciado inversiones de 200.000 millones de pesos, sin embargo, como muchas cosas de este gobierno, es lento, ineficiente, no implementa y allí están haciendo seguimiento para que eso salga adelante. El Chocó tiene dos vías muy importantes de acceso, por Antioquia y por Risaralda. Por Risaralda se mueve el 70% de la mercancía que llega al Chocó, porque llega por Buenaventura. Y es muy importante mejorar esta calzada y conectarnos nosotros, no solamente a través del Valle al Pacífico, sino también ser una puerta o posibilidad para el Chocó. En términos de infraestructura, con el representante Aníbal Hoyos, también invitamos al equipo de Carolina. Dimos una pelea porque estaban sacando a Risaralda del tren al Pacífico. Y logramos en ese momento que no nos sacaran del todo y que quedara un tramo o un ramal que conectara, como teníamos planeado, desde Pereira, nos conectara por donde va a pasar el tren. Sin embargo, hoy el gobierno nacional no tiene los recursos para sacar eso adelante. Eso habrá que esperar que siga pasando el tiempo y mirar cómo volver a asegurar que el tren nos pase por acá y por Antioquia. A nivel del tema aeroportuario, es muy importante tener claro que el aeropuerto nuestro, aunque mueve más del 70% de los pasajeros del eje cafetero, que es muy importante, es un aeropuerto que tiene fecha de caducidad y que debemos buscar alternativas. A mí de las pocas cosas que me pareció valiosas de la administración anterior, de la alcaldía de Pereira, fue avanzar con Cartago una posible integración. Cartago tiene buenas condiciones, pero Cartago, como lo diríamos, se pinchó y pidió 4 veces más lo que valía ese aeropuerto, o 5 veces más lo que valía ese aeropuerto. Y eso nos está obligando a pensar en Risaralda en nuevas opciones o posibilidades. Se ha pensado y la gobernación ha comenzado a revisar Cerritos, el valle, pues en el valle hacia Cerritos o en el valle del Risaralda, ya como de Cerritos hacia Balboa y hacia este territorio. Hay que pensar en eso. Y celebro que en este momento el intergremial y distintos actores nos pongan eso sobre la mesa. Nuestro aeropuerto se va a convertir en unos años, en no mucho tiempo, en lo que es el Olaya Herrera para Medellín. Y nosotros tendremos que pensar cuál va a ser el Río Negro para esta región. Y nosotros no podemos perder esa posibilidad competitiva que tenemos para el desarrollo de nuestra región. Y es que yo hablo un poco de infraestructura, no solamente porque estoy en la comisión donde se hablan cosas de infraestructura, que es la comisión sexta, sino porque tenemos una ubicación privilegiada en el país. Pero si no hay inversión que nos conecte con el resto del país, eso es como usted tener un muy buen lote, un muy buen espacio, pero no aprovecharlo, es un talento desaprovechado. Y tenemos que conectarnos de todas las maneras posibles. Férrea, vial, como ya lo hablé, férrea, la pelea que hemos dado para que vuelvan a incluir a Pereira y a Risaralda en este tramo que nos conecta hacia el Pacífico, para sacar mercancía y que entre mercancía por acá y darle potencialidad a la plataforma logística del eje cafetero o la PLEC acá en la Virginia, que tiene otros retos importantes, y aeroportuarios. Es muy importante eso. Y mirar cómo el desarrollo de Risaralda también se comienza a gestar hacia el occidente, lo que es el centro logístico, lo que es, ¿cómo se llama el que queda antes de cruzar el puente a la Virginia? La zona franca, donde están trasladando empresas hacia Balboa, como una del Valle que ensambla motos,
hacia donde se va a trasladar probablemente Magnetron, que está creciendo en su exportación. Esa zona de Risaralda es muy importante y hacia allá tenemos que mirar, es nuestro crecimiento, nuestra posibilidad, pero además nos sirve como oportunidad de desarrollo agroindustrial, textil, de mano de obra, de muchas cosas del occidente de Risaralda. Creo que es la forma de cómo Pereira mueve también su desarrollo de la ciudad y de Dos Quebradas y empieza a generar oportunidades en otras zonas del departamento. En infraestructura creo que está todo dicho. Hablemos de otros temas, listo, infraestructura. Petar, tenemos el reto que les decía. La obra se alcanzó a licitar y salió desierta. Se licitó... ¿Aló? ¿Vuelvo y lo pego? La obra se alcanzó a licitar y se declaró desierta. Se licitó cuando aún estaba el anterior gerente, Leandro Jaramillo. Quiero recordar, porque además a nosotros nos toca estudiar y entender todo esto y explicarlo. Y se declaró desierta porque en ese momento se licita por 260.000 millones de pesos, es después de pandemia, todo se ha encarecido y no se presentan proponentes para ello. ¿Qué había logrado la ciudad? Un aporte del gobierno nacional de más o menos 100.000 millones de pesos a través de la banca alemana. Pero los otros venían con presupuestos locales de Aguas y Aguas, de Carder, de las alcaldías de Pereira y de Dos Quebradas, de la gobernación. Entonces lo que se tiene que hacer después de eso es cuantificar cuánto puede costar, ya supera los 500.000 millones de pesos. Esto es un presupuesto muy grande, y mirar cómo se pueden conseguir y hacerlo por fases, que yo creo que es la salida de esto. Nosotros como bancada parlamentaria logramos llegar hasta cuando estaba en Planeación Nacional Jorge Enrique González, creo que espero no cambiarle el nombre, Jorge Iván González, creo que se llamaba él. Hay un reto con el gobierno para estas cosas, y es que los funcionarios con todo el tiempo le están cambiando. Y todo el tiempo tienen que pasar la curva de aprendizaje y retomar unos reprocesos que hace que para nosotros sea un reto. Entonces no hay continuidad de las cosas. Es una de las grandes también fallas que ha tenido este gobierno para estas cosas. Entonces con la PETAR logramos llegar con Jorge Iván a mirar cómo por fases lo íbamos sacando adelante. Y cuando el gobierno nacional tuviese posibilidad de acudir a vigencias futuras en el 2027, continuar adicionando el proyecto, pero arrancarlo. Y yo creo que era lo mejor, o sería lo mejor, arrancarlo y en la medida en que vayamos teniendo los recursos, irlo terminando, adicionando. Pero el proyecto hay que hacerlo. ¿Qué nos sucedió políticamente? Que como les decía ahorita al inicio, de alguna manera la alcaldía cuando llegó nos hizo de taquito, se trajo otro actor, y yo creo que ahí estamos perdiendo como territorio. Y ahí hay que volver a articularnos para trabajar en conjunto con esto. Nosotros hemos logrado que se revisara el tema del COMPES y el CONFIS, porque como les decía, este proyecto tuvo que aplazarse, no se pudo licitar, y esperamos pues que la alcaldía esté acompañando y sacando adelante esto. Yo he visto algunas noticias al respecto, espero salga adelante. Ya hablé del hospital de cuarto nivel o de alta complejidad, que nos tocaron una pelea muy fuerte para que continuara el proyecto. Ya hablé del CIVI, ya hablé de Vías del Samán, del Tren del Pacífico, bueno, y el Ecoparque El Vergel. Sociedad de Mejoras, de la cual yo fui director, entregó el terreno del Vergel a la alcaldía de Pereira, y así se pudo gestionar un proyecto a través de Fontur para que aportara alrededor de 11.000 millones de pesos para el Ecoparque El Vergel, que eso muy pronto va a estar terminado, esperamos nosotros. Logramos un dinero en el presupuesto nacional de 25.000 millones de pesos para Megabús. Logramos la aprobación de más de 200.000 para el corredor vial de Risaralda-Chocó, que ya les decía. No sé si tengan alguna pregunta sobre proyectos regionales que requieran el concurso nacional. ¿Cuál es la realidad sobre ese proyecto? ¿Si va a salir adelante? Disculpa, si me puedes repetir.
Le repito, doctor Alejandro, el tema de la plataforma logística, llevamos 3 gobiernos desde la administración de Sigifredo Salazar, pero nada de nada, no se le ve forma, se habla de invasión del proyecto, del terreno, se habló del SENA, de esa misma PLED, pero nada de nada. ¿Cuál es la realidad sobre ese proyecto? ¿Usted sí le ve viabilidad o no? El proyecto tiene grandes retos. Lo primero es que no todo el lote, o de hecho la mayor parte del lote, no va a servir para tener una plataforma logística, por los desniveles, por unos temas ambientales. Entonces, yo creo que es el lugar perfecto para tenerlo allí o hacia Balboa, en Risaralda. Creo que hay que apostarle a tener un puerto seco, pero el terreno no va a ser suficiente. Hay quienes dicen que se puede utilizar alrededor del 15%. Esto es pequeño o esto es poco. Tenemos un reto de asegurar la cometida de servicios públicos y teníamos 27.000 millones de pesos en el presupuesto del SENA para comenzar con el SENA PLEC, pero sin los servicios y con estos retrasos se dejó en stand-by. ¿Qué tenemos que volver a hacer? Que lo asuma la gobernación con liderazgo. Es que es distinto cuando le meten gente y equipo técnico a los proyectos a cuando lo que quieren es politizar y no avanzar. Esto pasó con, por ejemplo, el hospital de cuarto nivel, y ustedes van viendo cómo por ejemplo, cuando se tiene la UTP con el CIVI, hay una interlocución técnica con el gobierno nacional. En esto yo creo que hemos dado muchos tumbos y no le hemos dado la importancia que tiene este proyecto para el departamento y para la región. Allí van a tener que incluirse otros lotes aledaños, va a haber que pensarse en algo más grande, pero eso tendrá que ser unos técnicos que nos digan el estado del arte, las posibilidades de construcción y aprovechamiento del lote, las posibilidades de acometida de servicios públicos, si se piensa en una zona más grande que trascienda el lote que tiene la gobernación que hablaba llamado de la PLEC, y pensar cómo el privado o cómo a través de una PP o la mejor forma en que sea el privado el que se mueva para esto. La ciudad lo necesita. Si ustedes hablan con empresas como Suzuki, están buscando dónde ampliar. Y hay un montón de empresas que están buscando o ampliar o llegar y que no encuentran los espacios necesarios. Entonces, creo que esto es una oportunidad que no podemos dejar pasar y un tren que no podemos dejar ir y que requerimos del liderazgo de la gobernación y de organizar eso para ello. Pero ha tenido varios problemas, obvio, en ese sentido que les decía, servicios públicos, utilización del, pues, cuánto se puede utilizar del suelo y en esa medida si tienen que ampliar zonas. Y eso es lo que está ocurriendo, es que ya las empresas por su propia cuenta están buscando espacios, como lo hizo Magnetron y como lo hizo esta empresa del Valle de Motos, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien recuerda? La que se instaló recientemente en Balboa. Super de Alimentos también está evaluando venir acá, instalar acá una planta de producción. Eso genera desarrollo económico, pero tenemos que generar condiciones de competitividad y eso también va a generar desarrollo social, genera empleo, genera oportunidades, empleo de calidad. Hay que buscar valor agregado, hay que buscar que se fortalezca esto. Esto, como te pregunto, Álvaro, que yo estoy diciendo que Vías del Samán no está financiado y que va a requerir otros mecanismos de financiación. Vías del Samán tiene un convenio que lo firma la Gobernación del Valle y la Gobernación de Risaralda, quienes hacen parte del comité directivo, en conjunto con Invías, que hace un acompañamiento, y Findeter, que hace el préstamo y operación del mismo. Acá le corresponde a los actores del convenio en revisar las distintas alternativas. Hay varias. Ya, por ejemplo, se incorporaron peajes, que es el de Río Frío y Toro, al programa, y eso le va a dar una mayor posibilidad, pero hay que revisar distintas, inclusive como las que usted mencionaba, pero eso lo tienen que definir ellos. Entonces, por ejemplo, el gobernador no contempla en principio valorización, dice que debe ir otros mecanismos para ello, pero sí hay que buscar.
presupuesto nacional, hay que buscar otras formas, porque yo hoy lo que creo es que Risaralda, que inicialmente metió unas obras por 600.000 millones de pesos, hoy esas obras pueden estar costando 1.3, 1.4 billones de pesos. O sea, solamente la Romelia del Pollo cuesta más que esos 600.000 millones de pesos. Porque hay que hacer unos viaductos, hay que hacer unos manejos de estabilización de suelos, unos temas ahí complicados, geológicos. Entonces, el gobierno está contemplando otras posibilidades, por ejemplo, y allí salió la idea de meter en la IP la propuesta IP Conexión Centro, que eso lo está revisando la ANI, que estamos preocupados porque no han hecho reuniones con la ciudadanía para presentarnos qué de nuevo se ha hecho. Informalmente nos dijeron en la Comisión Sexta, cuando hicimos el control político, que allí logramos dos cosas: que la doble calzada punto 30 con Dina estuviera completa, porque antes estaba incompleta. Justamente donde comenzaba el plan Vallejo, eso no podía convertirse en un embudo, tenía que hacerse completa. Eso lo logramos con el control político que hicimos en la comisión, y eso puede costar o puede representar una inversión aún más alta en 200.000 millones de pesos en Risaralda. Y logramos que sean un paquete o una bolsa de inversión con la cual el gobernador, la gobernación, podría trasladar para ir terminando y completando la Romelia del Pollo. Entonces hay muchas formas que tendremos que ser creativos. Lo que yo quiero dejar de presente es que nos va a tocar trabajar en ello. O sea, hemos peleado para que se destrabe, después de 3 años se destrabó, se consiguió una plata, se comenzaron algunas cosas, pero esto va a costar más. Y acá hubo una falta de planeación, porque le metimos a una lista de mercado una cantidad de obras de un peaje que no soportaba esa posibilidad de inversión. Listo. ¿Te das cuenta que la Cámara? El tema de España específico. El tema de lo de la reforma laboral, el tema de la salud en Colombia. Listo. ¿Cómo los ve? Voy a hablar de las leyes a nivel general que hemos trabajado nosotros y hablo de las leyes o reformas del gobierno que tú me preguntas. Nosotros hemos aprobado o sacado adelante, entre otras, unas leyes que son referentes a nivel nacional. La primera, que nos dio una visibilidad muy importante, fue la ley que prohibió las corridas de toros en Colombia. Con esa ley sacamos de los 8 países aún en el mundo que las permitían, y que permitían matar un animal o el toro como un tema de espectáculo. Se había presentado 14 veces antes y se había hundido, y lo logramos sacar adelante. Eso fue uno de los momentos más emocionantes que tuvimos nosotros en el Congreso. Sacamos adelante también la ley contra el ruido. Pasamos de la crítica a mirar qué hacíamos del Congreso para ello y a mirar cómo se implementa en el territorio. Teníamos distintas denuncias por problemas de ruido en la comunidad del centro, en la comuna del centro, en distintos lugares de la ciudad, en la Circunvalar, en Pinares, en Cuba, en varios lugares de la ciudad, incluso en otros municipios. Y llevamos este problema local a cómo a través de una ley usted puede dar herramientas para mejorar el control y para poner el tema en la mesa. El ruido junto con las basuras y junto con el manejo o tenencia irresponsable de mascotas es uno de los 3 factores que más problemas está generando la convivencia. Y hoy esta ley, que es de marzo de este año, estamos trabajando para aplicarla en el territorio, con inspectores de policía, con gestores de convivencia, con secretarías de gobierno, con distintos actores, para que salga adelante y para que la gente empiece a tener realmente tranquilidad, darle herramientas a ellos. Eso fue una ley muy importante que aprobamos, eso está acá también. En cuanto a juventud, aprobamos una ley de salud mental para jóvenes o con un enfoque en jóvenes, un tema que cobra más relevancia en uno de los departamentos donde más se suicidan personas, uno de los 3 departamentos con más suicidios, que es Risaralda. Esa ley consideramos es fundamental, es valiosa, es necesaria inclusive después de la pandemia. Y una ley de juventudes rurales. Nosotros también tenemos una parte del departamento que es rural, y con juventudes rurales queremos que sean priorizados en el acceso a tierra, pero también acompañamiento de los proyectos productivos. Tenemos más o menos 3 millones de jóvenes rurales en el país, y hay que mirar cómo generamos oportunidades y un proyecto de vida, el estar y quedarse en el campo. Estamos trabajando en una ley de empleabilidad para los jóvenes que esperamos radicar en esta nueva legislatura y volver a radicar el de participación juvenil. Y logramos aprobar recientemente también
la Ley de Acceso al Cine Colombiano, la Ley de Ciudades Verdes, la Ley Ángel de Bienestar Animal, la Ley de Divorcio Unilateral y la Declaración de Armero como bien de interés cultural nacional. En esas hemos estado acompañando, liderando, siendo ponentes, siendo autores o coautores. Sigue en curso la reforma al ICETEX, nada que curar, la ley trans, el estatuto de ciudadanía juvenil que ya lo decía, así como el de empleo juvenil, fútbol femenino para un tema de Risaralda, el Museo de Arte de Pereira, un reconocimiento a sus 50 años, un impulso a la cultura de acá y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, entre otros. Esto con respecto a leyes nuestras. ¿Cuáles han sido nuestros temas principalmente? Llevar temas de Risaralda a lo nacional, trabajar temas de ciudades para que sean verdes, para que podamos vivir mejor, para promover la cultura ciudadana, la convivencia, como con el tema del ruido. Con la ley de ciudades verdes, trabajar por la juventud, como les decía, con jóvenes rurales y con salud mental y con otros que estamos trabajando en curso, para promover la transparencia, la participación y la denuncia ciudadana con veedurías, entre otros temas que para nosotros son importantes como libertades individuales y otros. Y esto, porque no lo había dicho ahorita, sobre nuestras leyes de este tiempo y las que siguen pendientes por trabajar, respondo a tu pregunta. Voy por partes. Nosotros hemos tenido una actitud independiente y crítica frente al gobierno nacional. Y hemos tenido unas leyes que nos parecen más razonables y otras que definitivamente no nos acompañan. Acompañamos, por ejemplo, la de paz total y creo que nos equivocamos. El gobierno tomó una herramienta y sin método, sin claridad, sin norte, sin organización, disperso, lo que ha generado es un caos en la seguridad y en el control territorial que tenemos en el país y un debilitamiento de la fuerza pública. No acompañamos la reforma a la salud y hoy vemos cómo a las malas quieren implementar y poner dificultades en el sistema y tener como otro de los problemas que yo he denunciado como centrales del gobierno nacional o a nivel de país, que es la salud. Yo hoy digo tenemos 3 problemas gruesos graves y 5, si agregamos 2 no tan graves, pero que hay que ponerle cuidado en el país. 1, seguridad y control territorial. Nos devolvimos. En Risaralda hemos hecho unas denuncias recientemente, cosas que no pasan hace 20 años, vehículos que usted ve marcados con el ELN, bloqueos en la vía que conduce al Chocó, presencia del Clan del Golfo en Belén de Umbría y en Mistrató. Problema de seguridad y control territorial es delicado. También hemos denunciado el tema de salud. Se ha deteriorado el sistema de salud de manera significativa en este gobierno. La entrega de medicamentos es un problema grave, se vive, basta mirar acá en la 30 de agosto lo que pasa. Yo le pregunto a mi padre, le niegan unos, le demoran otros, tiene que pedir, están generando muchas barreras. El otro tema delicado es todo el tema de finanzas públicas. El gobierno está moviendo la regla fiscal y quiere irresponsablemente endeudarse y gastar más de lo que tiene capacidad. Eso es una irresponsabilidad y eso es plata para hoy, problemas para mañana. El siguiente gobierno va a tener un reto enorme en esta materia. Y hay otros 2 que hay que ponerle cuidado. Acabaron con los subsidios de vivienda como Mi Casa Ya y otros subsidios y otros programas. Y hoy nuevamente por primera vez tenemos más gente que vive en arriendo que con vivienda propia. Hay una problemática enorme en este gobierno y es, no hay grises, no hay gradualidades, no hay construir sobre lo construido, es como refundar las cosas. Y esto no le gustaba, lo dejó a un lado y no hay una propuesta clara, concreta, funcional que esté aplicando para reemplazar esto. Hoy en Colombia, un sector como el de la construcción, que encadena 27 sectores adicionales, que es un valor de la economía, está muy quieta en algunos factores. Y el otro problema es todo el tema energético. Este gobierno ha sido irresponsable en la transición, ha frenado proyectos, hoy estamos importando gas, eso va a golpear bolsillos de los colombianos, eso va a generar un impacto en la inflación y eso nos afecta a la soberanía energética del país. Es importante, o sea, ha sido irresponsable ese manejo y van a tener también que reconducirlo en el gobierno que venga. Con las reformas a la salud yo tenía varias preocupaciones, pero voy a poner una sobre la mesa sobre cuál fue esa la reforma
que me generó el rompimiento con el gobierno nacional y con el gobierno de Gustavo Petro. Y fue, si usted no es capaz de controlar 2 o 3 billones de pesos que le cuesta a usted lo del SOAT, y hay un carrusel que desangra los recursos del SOAT, basta mirarlo. Alguien se cae en una moto y llegan 5 ambulancias, a usted con un infarto le llegaran tan rápido ambulancias en su carro, y se lo llevan a una IPS con la que tiene el negocio, así sea lejana, y comienzan a sobrefacturar. Si usted no es capaz de hacer un control eficiente y garantizar la transparencia con algo pequeño, no me imagino con los recursos de la salud que hoy están alrededor de los 100 billones de pesos. Allí habían cosas valiosas y creo que hay cosas que hay que rescatar y que discutir en un próximo gobierno. Pero el estatizar el sistema de salud y los recursos de la salud en cabeza de la ADRES, que es una entidad con 350 personas, me parecía que era más ineficiente y con mayores riesgos de corrupción. Entonces, yo allí difiero en la mirada del gobierno nacional y yo me separé de esa reforma. Con la reforma laboral, creo que es importante para el 47% de los trabajadores que son formales, pero dejó de lado el 53-54% de los trabajadores colombianos que están en la informalidad y que hay que mirar al contrario cómo se dan condiciones para que se formalicen. En la medida en que tengamos más formalidad, podemos tener más gente aportando a los sistemas de salud y al sistema pensional. Y creo que ahí el gobierno tiene una mirada que se ha quedado bastante corta, más como sindical que como hacia adelante. Pero una reforma que, como lo hizo el Congreso, salió adelante. Vamos a mirar qué efectos tiene. Ojalá eso no genere un impacto en que desincentive la formalización y genere más informalidad, porque eso pues nos afecta como sociedad en otros factores, en otras áreas, como lo es la pensión y la es la salud. Eso como con respecto a esas preguntas y al tema legislativo. Hola. Congresista García, tres temas. Usted habla de la Sociedad de Mejoras Públicas y de entender que si la Sociedad de Mejoras Públicas no entrega el lote o el parque Vergel a la alcaldía, no habrían recursos, entonces no se hubiese hecho nada, o estoy tergiversando. Es que para invertir por parte de Fontur no se podía en un terreno privado. Ajá. Entonces lo que hace es entregarlo a la alcaldía y allí ya se puede sacar adelante el proyecto. Sí, para que la Sociedad de Mejoras no saque pecho después. 2, usted habla de las leyes. Son leyes sin presupuesto. Y leyes sin presupuesto es como un jardín sin flores. Usted lo acaba de decir. Es el tercer departamento en suicidios. La semana pasada un pelado de 14 años se suicidó. Es que nos ganamos con esas leyes y no hay plata. Toca acabar este gobierno para que llegue la plata. Y la última, ¿usted va a ser candidato o no va a ser candidato? ¿Van a armar lista o no van a armar lista? Los verdes venezolanos. ¿Cuál fue la primera? No, Lo de ya te le respondí. No, yo sí creo que hay que reconocer con la Sociedad de Mejoras, así es. Yo no tengo la plata para desarrollar el parque y yo dono este lote. Y esa donación hay que destacarla. La inversión es de Fontur, del Gobierno Nacional, y la operación seguramente habrá como una alianza entre la alcaldía, que es el dueño del lote, y Sociedad de Mejoras, quizás sí funciona como se hizo en su momento con los parques de la Circunvala. Pero eso pues lo definirá el alcalde en realidad. Proyectos de ley. Yo difiero allí en algo, y es, hay leyes o muchas leyes que sí funcionan, así no se requiera, así no tengan presupuesto. Voy a poner ejemplo, no me voy a alargar, 2 de ellas, 3. Divorcio unilateral. Es una vaina que no requiere presupuesto, era necesario. O sea, no puede ser que el otro me firme el consentimiento del divorcio para yo poder empezar los trámites para estar pues como recibir como la pensión, recibir otras cosas que se derivan de esto. Juventudes rurales. Obligó al gobierno a priorizar a los jóvenes para acceso a tierras. Obviamente no lo ejecutamos nosotros, pero eso es importante. Ruido. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes lo vieron con Selva. A Selva no se vieron la noticia. Recientemente se le puso una multa como de 40 millones de pesos. ¿Saben cuántos eran las multas antes de la ley? Las multas eran entre 600 y 700 mil pesos. Es una botella de whisky y 2 de aguardiente. Ellos preferían muchas veces pagar las multas
una, 2 veces al año, 3 veces que lo sancionaran, que invertir en insonorización. Nosotros les dimos dientes a los inspectores de policía para que tuvieran otros medios de prueba distintos a los sonómetros en el tema del ruido como afectación de la convivencia y para que las multas especiales fueran mucho más grandes, hasta 40 salarios mínimos. Es decir, podrían superar los 40 millones de pesos. Creo que 40 salarios mínimos son como 60 o más. Eso ya es... O sea, nosotros sí podemos aportar en cosas. Ahora, el presupuesto que tenemos que pelear nosotros en los proyectos de Risaralda. Sí, en otros presupuestos sí hay que pelear nosotros por los recursos nacionales. Y sí es cierto, y sí le doy razón, en que este gobierno no ha sido cercano a Risaralda. La única vez que ha venido fue a Quinchía, no vino a Pereira, o por acá llega de paso. Y ahí nos ha tocado un trabajo mucho más arduo a nosotros como bancada para defender los intereses de Risaralda y del departamento ante el gobierno nacional. Sin embargo, muchas de estas cosas tienen COMPES, CONFIS, o sea, tienen presupuesto, están en el plan y uno los puede ir apretando y asegurar que se den. Bien o mal, ahí está avanzando Vías de Samán, sigue avanzando Hospital de Cuarto Nivel, el CIVI lo destrabamos y sigue avanzando. Hay que continuar. Última pregunta. ¿Candidatura? Sí. Hoy queremos presentar o también volver a poner en consideración de los risaraldenses estar nuevamente en la Cámara de Representantes. Tenemos reuniones con Rodrigo Toro y con Carolina. Hoy Rodrigo también ha manifestado su intención de participar. Estamos confirmando con Carolina, con 2 o 3 candidatos fuertes. Estamos en las mismas condiciones de las demás listas para pelear por el umbral y conservar una al menos de las curules. Oh, no me corresponde ni hablar de mis compañeros, hombre, pero sí, o sea, él manifiesta interés en su candidatura y yo creo que va a terminar acá. Y Carolina y yo tenemos que participar por el verde porque la decisión no se dio, entonces acá vamos a estar. Y en el caso... Lo está evaluando. Creo que en cualquier caso es importante para nosotros como proceso alternativo independiente que ella participe. Si ella está a Cámara, es de las mujeres con votos seguros y de ella y de opinión más fuertes que tenemos en el departamento, y ella estando con Rodrigo y conmigo aseguramos el umbral de la lista. Que ella esté allí es clave, es bienvenida, es importante, es necesario, y tenemos que dar una pelea para poner toda la carne sobre el asador, poner todo sobre la mesa para conservar la curul. No puede ser que el partido, después de tener 2 curules, hoy no aseguremos el umbral. Y hay que dar la pelea, y Carolina, Rodrigo y yo lo aseguramos. Doctor Alejandro, y de cada... Y si es Senado, seguramente va a tener un acompañamiento o una persona acá que acompañe de la lista y va a mover un tema acá. Ella tiene una figuración más nacional que algunos de nosotros, pero también es una apuesta arriesgada. Ella lo tendrá que evaluar y estamos en ese momento como un trabajo, respetando sus tiempos y decisiones, trabajando con ella y mirando cómo damos lo mejor para el departamento. ¿Confirmado, Rodrigo? Sí, ahora sí. Y en el caso de cara al proceso a las elecciones presidenciales, ¿hay algunos avances? ¿Ya hay algunos nombres que ustedes estén rodeando? ¿Están dispuestos a hacer alianzas con otros partidos? La primer pelada que hay que lograr es que el Partido Verde nos deje en libertad. Y yo creo que hacia allá vamos. Y en la medida en que haya libertad, pues podremos acompañar distintos nombres. Yo hoy más que nunca creo en que es importante un liderazgo y un gobierno sereno, que pueda construir con los distintos, que nos saque de esta polarización, que nos saque de esta estigmatización constante, que nos saque el señalamiento, que recoja cosas reales, que pone sobre la mesa a la izquierda, porque el país sigue siendo el tercero más desigual, porque el país tiene muchas personas en la pobreza, porque hay que revisar los temas de violencia, porque hay que atacar la corrupción, que eso ya pues la izquierda demostró que no le interesó mucho. Y es otra de las cosas que yo más he criticado y más me he separado de este gobierno. ¿Se puede preguntar? A mí me gusta. Yo me he reunido con él, con Oviedo, con Galán. Me gusta por allí esas propuestas, que allí saliera una propuesta presidencial. Y creo que irse al otro lado sería un error, porque es volver a otro polo donde yo no veo capacidad, experiencia, donde no veo, si hay gente nueva, muy buena en comunicación,
pero este país gobernarlo no es fácil. Y puede acá la gente estar muy entusiasmada con algunos nombres de la derecha, que sí hay que corregir cosas que nos ha dejado errores este gobierno, en seguridad, en salud, que les decía yo ahora, pero que si nos vamos al otro lado creo que el país no va a avanzar. Creo que inclusive le conviene a la izquierda que llegue el otro polo, porque en la medida en que esto se polarice más rápido devuelve usted el péndulo. Y yo creo que la apuesta debe ser por la serenidad y por gobernantes de este tipo. Pero lo primero que hay que lograr es que el Partido Verde nos deje en libertad. Ya la no candidatura de Carlos Amaya es una posibilidad. La no candidatura de Claudia López, la renuncia de Claudia López del Partido Verde es una posibilidad. Yo hoy no veo, lo que yo veo es que vamos a atender como un tema de libertad, porque además somos muy distintos. Y en el Verde hay gente desde centro derecha o derecha como JP, muchos matices, centro, Carolina y yo con algunas miradas más sociales, y gente de izquierda como un Inti Asprilla o como los actores. Entonces, bueno, usted dice